Un saludo a todos los participantes del curso Teoría Fundamentada orientada a la investigación social. Les habla Alice Peña Maldonado. Hoy damos inicio a la primera sesión introductoria de este curso. Como sabemos, hoy estamos aquí para comenzar a reflexionar sobre el tema de la teoría fundamentada, que como metodología implica conocimiento, implica aplicación, pero también experiencia. Es por eso que me permito exponer y compartir con ustedes parte de esta experiencia. Bien, como parte introductoria a esta presentación, quisiera decirles, ¿no?, que como cientistas sociales tenemos que develar la realidad simbólica e imaginaria desde los constructos existentes, ¿no?, tanto el conocimiento luego producido por el ser humano y por producir, así como también doxa todo lo que es referente a la opinión, de percepciones que como imaginarios colectivos o históricos tenemos las personas, los grupos, los pueblos. Y todo esto para la comprensión del sentipensar que permitirá el cambio del humano y de la transformación de los contextos donde se busca influir. Pues entendemos que no nos basta conocer, sino también aplicar, vivir y con eso tener unos resultados para el bien del entorno o también de nosotros. Bien, el curso a lo largo de las 7 sesiones expone conceptos, autores, procesos y prácticas de la teoría fundamentada que orienta al investigador en la posibilidad de construir teoría y dar aportes significativos y originales. En este sentido, lo que se va a ofrecer en este curso también obliga al investigador a estar permanentemente en estudio y en aplicación de lo que se hace. Para aquellos que ya tienen experiencia, habrá elementos que ya están allí y los conocen. Otros, los que están iniciándose, pues se abre un abanico de posibilidades que les permite luego aplicar. Bien, lo que se trata es el descubrimiento y el valor del conocimiento social que tiene que ver con nuestras propias realidades y que es necesario sistematizar y comprenderlo para, no tanto para explicarlo, sino para comprenderlo, y como está en el marco de la investigación hermenéutica, pues es esa dialéctica que se da en nosotros como investigadores al descubrir un conocimiento nuevo o que estaba invisible y que se hace visible en la investigación. También tenemos el conocimiento útil desde el sentipensar histórico, desde nuestro geopolítico para producir conocimiento útil y necesario para la realidad y producir también teoría para un avance del pensamiento. En este aspecto, la teoría fundamentada en estos siete clases o sesiones, vamos a hablar de conceptos y teorías, de la teoría fundamentada, sus etapas que se presentan allí, las fuentes de información que requerimos, así como también el análisis y la codificación de estos datos que estamos buscando, cómo integrarlos en el tiempo en que se está investigando y la producción teórica en sí misma. Bien, entonces, la primera sección, que es la introducción, vamos a considerar lo que es el sujeto investigador y el tema a investigar. Siempre me ha parecido interesante trabajar lo que nosotros, vernos nosotros como sujetos investigadores, pues en la teoría fundamentada, en el mundo de la subjetividad, cuando se investiga desde la metodología subjetiva,
desde los constructos de las personas, necesitamos reconocernos nosotros, no solo con nuestras posibilidades de comprensión, sino también los límites y la experiencia que tenemos e incluso nuestra manera de ver el mundo. Es por eso que les invito a cada uno de los participantes a reconocerse en ese aspecto y revisarse a sí mismo en el conocimiento que tiene en este sentido. Es por ello que me interesa reconocernos no solo como actores también del pensar, del sentir pensar, como se traduce, porque no somos solo pensamiento, somos también sentimientos, somos también que nos permiten ver de una mirada, desde una perspectiva y desde nuestras cosmovisiones culturales también. Es por eso que esto nos va a generar algo bien importante, nuestra relación con el tema investigado. Es por esto que cuando se plantea allí la investigación cualitativa y una investigación para la acción, no basta aquí solo investigar, sino para la acción, ya sea comunicativa, dialógica o concreta en acciones socioculturales, sociopolíticas, socioeconómicas, pues es necesario vernos desde esa perspectiva del sujeto investigador y frente a lo que pensamos respecto al tema investigado. Antes de entrar en esta reflexión, es importante ver dónde se encuentra la teoría fundamentada. En principio, se encuentra en la investigación cualitativa, que no significa que no le demos importancia a lo cuantitativo. Precisamente la teoría fundamentada se construye a partir de muchos datos y por eso nos permite obtener una cualidad de la información o de los datos. Por otro lado, se busca para actuar. La teoría fundamentada está también acompañada de otra metodología, como el estudio de casos, que no deben nunca confundirse. Sin embargo, yo puedo estudiar 10 casos y construir teoría fundamentada respecto a un tema muy concreto. El método biográfico, que tiene sus propias formas epistemológicas y metodológicas, y el método etnográfico. Lo importante es comprendernos en que la investigación cualitativa tiene otras herramientas, pero cuando buscamos producir conocimiento, la teoría fundamentada, pues nos resulta una herramienta válida. Bien, entonces, entre los puntos a tratar en esta primera sección, les decía con anterioridad el tema de la dialéctica investigador-investigado. Y sabemos que la dialéctica es esa posibilidad de movimiento que hay entre sentidos diversos, y en este caso la diversidad se da no solo en el investigador, sino en el sujeto investigado. Porque no vamos a ver, como investigadores sociales, no vamos a ver al otro como un objeto. Aunque en algún momento nos sintamos que estamos objetivizando al sujeto investigado. Sin embargo, tenemos que tener presente que somos sujetos también, nosotros, socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos, y también el otro es un sujeto sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, al cual debemos respetar. Esta dialéctica nos permite estar en una permanente tensión hacia el otro y ver que también el sujeto es cambiante, el sujeto es sentipensante, el sujeto puede evolucionar, puede cambiar.
Y de allí esa interacción, esa interrelación que se da entre el investigador y el investigado debe ser asumida con mucha conciencia primero para saber escuchar, para saber observar a ese sujeto, pero también para uno autoobservarse, autoescucharse de lo que piensa respecto a lo investigado. En este caso, un sujeto y lo que piensa y siente ese sujeto. Otro elemento que también es muy importante en esta primera sesión es el objeto o tema y temas de investigar. El objeto que nos interesa conocer del sujeto investigado. Por ejemplo, si mi tema de investigación es o se refiere al imaginario colectivo, en un tema sobre qué piensa sobre la cultura, yo debo conocer el tema. En un principio teórico, en qué consiste, en otras investigaciones que se han hecho, no es posible comenzar de cero. O sea, necesitamos de alguna manera el manejo del objeto, tema a estudiar. Esto es muy importante porque nos obliga a tener una percepción previa del tema, de lo que se ha hablado, de lo que se ha escrito. Esto en un principio, porque ya no manejarlo va a crear, tiene dos alternativas. Nos obliga a estudiarlo, pero si ya lo sabemos, también nos obliga a ubicarnos frente al tema, frente a ese tema, nuestras percepciones, nuestra visión ya sea muy amplia o reducida del mismo, y autoobservarse siempre en un aprendizaje respecto al tema, para no restringirlo, para no reducirlo a la simple percepción que tenemos del tema. Sabemos que como investigadores sociales, se nos da a investigar temas que no conocemos, bueno, o que conocemos previamente porque lo hemos investigado, pero frente a una nueva investigación nos tenemos que abrir hacia ese nuevo conocimiento por obtener y que vamos a obtener. Bien, en este aspecto comienza desde allí el proceso de producción del conocimiento, que ya es saber que siempre habrá nuevas formas de ver ese objeto o tema investigado, pero también la posibilidad de conocer personas que manejen el tema desde su diversidad de pensamiento, y esto nos permite abrirnos y también reconocer la novedad que trae cada uno de estos sujetos investigados. El proceso de producción del conocimiento, que es muy importante en la teoría fundamentada, estriba en la capacidad y posibilidad del hombre, del ser humano, de la mujer, de percibir y de producir conocimiento útil y necesario. Y que por tanto debemos reconocer que se hace dentro de un proceso para producir lo que queremos. En este sentido, es necesario recalcar que la humanidad como tal siempre ha estado en esa búsqueda de conocimiento, y de allí que ha tenido que profundizar en este aspecto diferentes miradas, ha tenido que autoobservarse, observar las personas, escucharlas, y esto ha sido un elemento constitutivo a la humanidad. Ser investigadores sociales no nos hace diferentes, sino nos hace profundamente humanos.
en la misma práctica de la investigación. Por eso reconozco que la teoría fundamentada no es más que una herramienta producida por la academia para recordarnos la posibilidad de producir conocimiento para nosotros o para ponerla a la sociedad y ser utilizada para el bien de todos. En cuanto al diálogo de saberes y ecología de los saberes, como todo se va a orientar hacia la investigación social, más que a la investigación sobre un tema producida por la academia, es muy importante manejar estos términos porque permanentemente existe un diálogo de saberes, más no siempre estamos sistematizando estos saberes. Estos saberes que nos permite de alguna manera reconocernos en ellos, valorarlos y sobre todo sistematizarlo para en función de un objetivo específico de investigación. Cuando ya hablamos de la ecología de saberes, estamos refiriéndonos a Buenaventura de Sosa Santos, quien nos habla de la importancia de la diversidad de saberes que nos podemos encontrar, ya sea en personas que manejen el tema, un tema específico, los expertos en materia o lo que se dice sobre un tema, pero también las mismas personas tienen un manejo de los saberes que sin ser o formar parte de una disciplina, tiene una percepción muy jurídica del mundo, desde la ley, otros de una manera más amorosa, desde la solidaridad. Otras personas tienen una visión del mundo más desde la utopía o desde las ideologías. Otras personas más desde la acción, otros son más intelectuales, otros más emocionales. Y es importante tener esto presente porque es necesario que el investigador social profundice no solo estos términos, sino que también los aplique y ver que en su entorno se encuentran saberes que no han sido sistematizados o reconocidos como saberes y que tienen una funcionalidad en el mundo y que dentro de esa ecología de saberes tenemos que ser muy abiertos y amplios para ir en búsqueda de ellos y estudiar. Es por eso que dentro de la academia, donde solemos estar los investigadores, producir investigaciones allí, hay como un conflicto, pero no lo debe, más bien nosotros lo debemos integrar entre el conocimiento alcanzado en la academia, como también los saberes que están fuera de la academia. Yo creo que desde la teoría fundamentada nos permite integrar ambos para, no solo para profundizar desde lo que como humanidad tenemos que hacer de un modo más integral, lo que producimos como lo que después llamaríamos conocimiento, pero tenemos que estar claros que el conocimiento no solo es el que está hecho, sino el conocimiento que todavía está por hacerse y los saberes igual. Los saberes están siempre produciéndose, dando respuesta a realidades concretas. Como también el estudio de las prácticas y haceres, que también son muy importantes, allí se requiere más la observación, en una más la escucha, y por eso otro elemento importante dentro de la investigación social y hacer uso de la teoría fundamentada, desde los datos, desde las opiniones, desde las percepciones de la persona, es importante no solo la escucha, sino también la observación, dónde se encuentran, dónde actúan, dónde se realizan los seres humanos. Entonces es muy importante tener estos puntos en principio claros. Tenemos otro aspecto
dentro de la teoría fundamentada y que en esta primera clase tenemos que tener presente es que la teoría fundamentada, y ya lo había empezado antes, lo que pienso como investigador social, ya lo había dicho, porque esto nos hace hacer una revisión permanente de lo que siento respecto a realidades sociales, sobre lo que siento sobre institución de personas muy concretas, y que en el proceso de la investigación nos vamos a encontrar no solo para escuchar personas, para reconocer esos saberes, sino también para pensar esos saberes, para valorar esos saberes. Por eso la teoría fundamentada nos permite un desarrollo de ese aspecto, de esos aspectos, no solo a nivel personal, sino también a nivel de esa persona a la que estamos estudiando, estamos reconociendo con sus saberes. Este aspecto nos debe llevar a reconocernos en nosotros, muy importante, porque sin duda alguna el otro es un desconocido, el otro forma parte de la misma realidad en que nos toca convivir o producir realidad. El siguiente aspecto son los que hablan y su percepción y opiniones o creencias. Ya como investigadores sociales y que nos interesa dentro de la investigación planteada que nos proponemos o que alguien nos propone, tenemos que ir a escuchar personas, ya sea que hablan desde una entrevista, a partir de una encuesta, a partir de su historia. Necesitamos desarrollar la habilidad de la escucha del otro, de reconocer sus percepciones sin cuidándonos de nuestros propios prejuicios que los tenemos y no debe ser o errores cognitivos que también poseemos y que no debe ser un problema, sino asumir y aceptarlo que tenemos esas limitaciones, pero que de alguna manera buscamos abrirnos al nuevo conocimiento que se presenta en la investigación. Y en el mundo de la opinión, también tener esa apertura, ya sea hoy hay diferencias políticas, económicas, ideológicas, religiosas, culturales, hasta desde la misma perspectiva de la tecnología. Tenemos ya diferencias y eso no debe ser un problema para el investigador social y sobre todo cuando vamos a construir teoría, porque es el respeto al otro, el respeto de sí mismo, de asumir esas totalidades de opiniones que por algo están allí y que nos invitan a una reflexión más profunda de ellas, porque muchas de ellas pueden ser representaciones sociales, pueden ser también creencias profundas de esas personas o de las nuestras, y esto nos hace en principio tener en cuenta y validar esas posibilidades en el mismo proceso de investigación para producir y fundamentar teoría. Un tercer aspecto son los que escriben sobre el tema. Ya les decía antes la importancia del manejo de un tema. Como investigadores sociales se nos propone una investigación que desconocemos o a uno no le había interesado nunca hacerla. En este sentido, es necesario recurrir en un principio a lo escrito sobre el tema. Ya sea filósofos, expertos, sociólogos, psicólogos,
y así toda la gama de disciplinas que nos pueden aportar respecto al tema de investigación. ¿Esto por qué? Porque es importante reconocer ciertas aristas del tema que me va a permitir luego a entender y comprender ciertas aristas de opiniones, de datos, que luego tengo que yo debo ir construyendo en categorías o subcategorías, y que de alguna manera las personas consultadas o que hemos hecho encuestas o hemos creado grupos conversatorios, ellos se suscriben a esas formas de pensar. Entonces, es importante de alguna manera de ver allí ciertas conexiones para también entender que hay otras que no están allí de aquellas personas que han escrito sobre el tema y ver allí también aspectos nuevos. Por eso, dentro de la teoría fundamentada, tenemos que ver que entonces allí existen tres tipos de dialéctica, como lo habíamos previsto al principio. Sería la dialéctica del tema y la realidad, porque podemos conocer el tema y ya hemos consultado a los autores, pero la realidad va por otros elementos que nos reflejan que ya ha evolucionado, que ya no tiene sentido esos conocimientos y que se está generando, produciendo nuevos conocimientos. Este es muy importante tenerlo en vista en todo el proceso de la investigación. Deben recordarlo siempre, es esa dialéctica entre el tema y la realidad. No encaja. Afortunadamente, el conocimiento del pasado no encaja con el actual. Independientemente de la realidad me guste o no me guste. Entonces, esa dialéctica la tenemos que ver que muchos conocimientos ya no tienen validez, en contextos concretos, o deben ser profundizados para entender esos contextos. Entonces, otro segundo aspecto es la dialéctica entre actores y realidad, porque también hay otra cosa, cuando se consulta a las personas, esos actores sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales, pueden haber allí desencuentros o encuentros, y es necesario también hacer esa observación respecto a la realidad y esos actores, ya sea desde los saberes o desde las prácticas, porque si mi investigación tiene que ser con saberes, pues puede haber allí una disonancia entre ellos y la realidad. O sea, ya no tiene ese saber, ya no se constituye en la realidad como algo válido, o puede ser profundamente válido. Igual, las prácticas de ese actor con la realidad ya no da respuestas válidas. Bien, en otro aspecto, es la dialéctica entre el investigador e investigado, que se explicó anteriormente, y esa dialéctica es permanente, incluso hasta en todo el proceso. Primero, hasta hacernos las preguntas que yo debo llevar y llevarla en una encuesta o en una entrevista, ya debo estar pensando en ese sujeto que voy a consultar. En el proceso de estar ya integrando, categorizando, debo estar en esa dialéctica con esa persona que habló. Igualmente, en el informe o en el escrito que se hace al final, debo estar siempre presente en conexión con esa persona o esas personas que hablaron, y que debo yo respetar hasta el último momento para dar respuesta desde allí, desde lo que hablaron. Bien,
En cuanto a la relación entre el objetivo y subjetivo de lo investigado, aun cuando lo he expresado anteriormente, y quiero aquí más profundizar, lo que es conocimiento y saberes, en el mundo de hoy se habla de información. Información desde el punto de vista periodístico, a eso no me refiero, porque muchas veces esta información está constituida bajo intereses de grupos mediáticos, de grupos económicos, de grupos culturales, sociales. Entonces ya está reducida, la reduzco a datos. No siempre incluso eso, lo que llamamos información periodística, es verdadero. Muchas veces se produce en el laboratorio. Cuando yo hablo de información, me refiero a esa energía palabra que se da y que la produce el ser humano. Bien, cuando hablo de información, ya es ese elemento que tiene un valor para alguien, que tiene un valor que ya no es el dato, ya es el dato pensado y que es útil para alguien. Esto es muy importante porque sin información no puede haber saberes y sin saberes no puede haber conocimiento. Entonces, es importante que nosotros, cuando estamos produciendo teoría fundamentada, conocimiento, tengamos presente esto de información. Ya se habla del derecho a la información, pero no siempre entendemos y comprendemos la profundidad de esta palabra, porque ya la información es algo que nos nutre y nos forma un modo de ver el mundo, un modo de vernos a nosotros mismos. Entonces, es importante cuidar esto en el proceso de la investigación. Distinguirlo de los saberes que son constituidos desde los imaginarios culturales y que asumimos nosotros como parte de nuestra experiencia vivida. Y ya el conocimiento es aquello que nos permite aplicar, ya no solo la comprendemos, sino que forma parte de una vivencia profunda y esta responde a nuestra realidad desde un nosotros, ya no desde una persona, sino desde un nosotros constitutivo que nos constituye como sociedad. Por lo tanto, en la relación entre el objetivo y subjetivo del investigado, tenemos que entender que hay conocimientos que son objetivos, están allí y los reconocemos, pero hay otros que no son tan visibles y nos corresponde hacerlos visibles en la investigación. Ya en el campo, si estamos investigando como investigadores sociales, prácticas y haceres, pues esto también tiene una diferencia. Lo que son experiencias vividas por las personas, lo que son vivencias que son mucho más profundos, que lo pueden hacer los psicólogos, normalmente hacen esos trabajos, pero yo creo que todo investigador social debe hacer también énfasis en todos estos elementos, porque todo algo nos da de información, nos da nuevas formas de observar y escuchar el fenómeno social, donde está implícito, por supuesto, sujetos históricos que pronuncian la palabra, como dice Freire, ¿no? La palabra en este aspecto no es solo la palabra dicha, sino también la palabra actuada. Por eso la experiencia, la vivencia, las acciones, eso que es observable, los eventos en el que se constituyen, en el que nos vemos inmersos, eso también es importante para el investigador social. Ver que no solo se trata de la palabra dicha, sino la palabra actuada, la palabra sentida, la palabra pronunciada
desde todas las posibilidades que hacemos como seres humanos. Bien, entonces hagamos ahora, recordando que en esta primera clase introductoria nos va a permitir después entender qué es la teoría fundamentada, los aspectos que tenemos que estudiar luego, las etapas cuando se investiga la teoría, desde la teoría fundamentada. Qué importante es el investigador, qué importante es el sujeto investigado, qué importante es el tema investigado y que luego vamos a producir. Qué importantes son las fuentes de información que después profundizaremos en otras sesiones, en la cuarta sesión. Luego, en la quinta, los análisis, la codificación. Nunca olvidarse de ese sujeto que investiga, de ese sujeto que es investigado y que permanentemente evoluciona. Por eso, dentro de este trabajo de la investigación social, no podemos nunca concluir. Podemos dar consideraciones. Nuestro informe es una consideración respecto a eso que se investigó en un momento dentro de un espacio histórico dado. Allí está presente el contexto el texto producido dentro de un contexto. Y por eso es importante que cuando estemos integrando, no dejemos de vernos allí en ese marco. Y por supuesto, ya en la producción teórica debe ser un resultado muy diferente al tener presente los elementos de esta sección introductoria. Por tanto, no olvidar que la investigación cuantitativa no niega nunca la cuantitativa, porque tenemos que trabajar con muchos datos que desde mi experiencia no tenemos que tenerle miedo a muchos datos. Para eso se trabaja y se tiene que tener un rigor investigativo que nos permita que los hallazgos se den en su momento dado. Por otro lado, no olvidar que en la sociedad, en los grupos, hay permanentes diálogos al cual nos corresponde ir en su búsqueda dependiendo de nuestro objetivo de investigación, de la temática que nos corresponde, y que allí se encuentra una ecología de saberes que debemos estudiarlo profundamente y con respeto a esa voz y mirada que nos encontramos. Recordando que se da una dialéctica entre investigador e investigado, entre la dialéctica tema y realidad. Es muy importante observar que allí se ve incluso antagonismos, porque la realidad va por un lado y el tema teórico va por otro. Luego, dialécticas entre ese actor y la realidad, que nos asumimos allí también como actores que estamos investigando para una acción concreta, y la relación entre los objetivos y los subjetivos del investigado, del cual la teoría fundamental tenemos que tener presente en todo momento. Bien, en términos generales, luego de haber explicado poco a poco todo el punto que teníamos pendiente para esta sesión, espero que en la segunda vayamos profundizando el uso de esta herramienta, la teoría fundamental, que resulta muy importante para nosotros como investigadores sociales, donde el proceso de humanización no solo es para nosotros, sino también el proceso de humanización al ser observado y valorado, reconocido amorosamente y verdaderamente a esos sujetos
sociales que investigamos, que escuchamos, que comprendemos y que nos permite luego producir teorías fundamentadas desde las voces y miradas de quienes hablan, de quienes sienten, de quienes observan. Entonces, les esperamos para la segunda sesión, que tiene que ver con el tema, para recordarles los conceptos y teorías. Y les invito, por supuesto, a hacer lecturas previas sobre esto, incluso del material que está allí a la orden de cada uno de ustedes, y que ya de alguna manera vayamos alimentando y reconociendo esos nuevos conceptos, y que debemos manejar oportunamente en el momento de la investigación. Bien, espero que algunas preguntas se hagan, podamos después contactar y darle respuesta adecuada, pero lo importante es hacernos las preguntas para reconocer lo que sabemos y también aquello que todavía nos toca saber en cada momento que ingresamos a la investigación social. Bien, un saludo a todos los participantes y nos vemos en la próxima sesión.